Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Hermanos, vamos a estar abriendo nuestras Biblias. Agradezco a mi Padre Celestial también porque he recibido bendiciones del Señor y la Biblia dice que uno debe contar las maravillas que Dios hace en las vidas nuestras. Tengo una Biblia de estudio, una Reina Valera. Gloria al Señor, y sé que en el corazón de nuestro Padre estuvo en bien darme esta Biblia, porque con la que Él me convirtió en un anciano ya se puso viejita. Eso no quiere decir que no la voy a dejar de usar, pero ya llegó la bendición, gloria a Dios, y lo voy a estar usando en esta noche para honrar al Señor y a quien Dios usó para hacerla llegar a mis manos. En nombre de Jesús, bueno, vamos a ubicarnos en nuestras Biblias. Estamos en el capítulo 4, versículo 29. Ok. Dice, voy a retomar desde el versículo 27. Leo con la bendición, la autoridad y el respaldo del Padre, de Jesucristo, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, mire, entonces el apóstol Pedro viene desarrollando una defensa de las Escrituras, del Evangelio, de Jesucristo, y está confrontando a estos varones que les prohíben predicar el nombre del Señor Jesucristo. Los intimidan y les amenazan con la cárcel. Pero el apóstol, lejos de intimidarse, ellos elevan oraciones a Dios. Le cuentan a los que le esperaban, a los suyos, les contaron todo lo que había sucedido.
Y sobre todo, narran cómo el Señor no les dejó avergonzados. Narran de cómo Dios les respaldó. Y esto sirvió de testimonio y esto llenó de gran júbilo a aquellas personas que escuchaban y se maravillaban porque Jesús seguía teniendo opositores, seguía incluyendo los de su mismo pueblo. Pero como ustedes hemos podido leer, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Hermano, por eso es que el Espíritu Santo se agrada donde los hermanos están congregados, donde se invoca el nombre del Santo Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Puede que literalmente usted no vea mecerse las paredes y el piso, pero le aseguro que nosotros podemos hacer temblar todavía algún lugar por medio de la oración. Porque es el mismo Espíritu Santo, hermano. No es otro Espíritu Santo, es el mismo. O sea, no fue que Jesús le dio un Espíritu Santo a los apóstoles y uno a los del primer siglo. Sigue siendo el mismo Espíritu Santo. Y a nosotros, hermanos, se nos concedió el privilegio, como decía nuestra hermana Alicia, de abrirnos los ojos y de conocer el mundo espiritual y de acercarnos a Dios. Nosotros somos los únicos que podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nadie en este planeta, absolutamente nadie en este planeta está, vamos a decir, autorizado para adorar a Dios en espíritu y en verdad, sino aquellos que tienen el Espíritu Santo. Y cuando nosotros, en obediencia, en sujeción, en sintonía con el Espíritu de Dios, oramos, alabamos, adoramos, cantamos con júbilo al Señor, se estremecen en el plano espiritual las cárceles en las que están oprimidas muchas personas. Y dice así, sigo leyendo para ustedes, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Yo quiero que ustedes vean que estas personas, en el versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que están congregados tembló. Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, y hablaban con denuedo. Entonces, pero esta llenura del Espíritu Santo no les alcanzó simplemente para hablar con valentía. ¿Entendieron eso? No les alcanzó solamente para eso, cosa que es muy buena, hablar con valentía, sino observe la operación del Espíritu Santo, la actividad de la santidad de Dios en un templo que somos nosotros las personas. Y este templo de oración lleno del Espíritu Santo, hermano, produjo en el corazón y en el alma de aquellas personas una de las cosas más difíciles aún dentro de la iglesia de Jesucristo. Escuchen bien lo que dije, una de las cosas más difíciles aún dentro de la iglesia de Jesucristo. La llenura de esa gente fue tal que decía, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. O sea,
su mente, hermanos, se elevó a una manera espiritual extraordinaria y ninguno se sentía dueño de nada, ¿entienden eso? Nadie se sentía dueño de nada. Nadie decía, esto es mío, esto es tuyo. Nadie decía eso, hermano. Mire el poder que Dios tuvo allí. Y dice, si no, ¿cómo se veían? Que todas las cosas que decían poseer eran de todos. Y aquí es donde muchos que tuercen y tergiversan, pero a ellos se les olvida una frasecita. Dice, estaban llenos del Espíritu Santo. Esto lo ha querido hacer el hombre a través de estrategias de la política. ¿Cómo? El comunismo, hermano. El comunismo es una religión atea que quiere hacer lo mismo que dice la Biblia, pero sin la llenura del Espíritu Santo. ¿Ah? Sin la presencia del Hijo de Dios, sin un Dios que los dirija y que les diga que está bien y que no está bien. El comunismo quiere resolver todo por ellos mismos, repartir a todo el mundo por iguales, lo que a ellos no les costó, por cierto. Entonces quiere repartirlos porque en su sentido de la justicia, ellos dicen el mundo está muy mal repartido. Por cierto, que cada vez que alguien que defiende el comunismo, y me perdonan porque no, esto lo estoy diciendo porque lo hemos visto en todas partes donde se ha impuesto esta corriente ideológica. Los que defienden el comunismo de que todo está mal repartido, ustedes ven cómo terminan enriqueciéndose unos pocos y los pobres nunca dejarán de existir, dijo el Señor Jesús. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis para que los bendiga cada vez que quieras. Entonces es mentira que se van a acabar los pobres y que repartiendo por igual es mentira, hermano. Solo llenos del Espíritu Santo, la mente de las personas pueden llegar a un punto de decir, no poseo nada, no tengo nada. Y si algo tengo, lo mío es de todos. Y los demás dirán, y lo que tengo es de todos, y así todos tenían las cosas en común. Por eso no es natural, y permítame la expresión, es antinatural que dentro de la iglesia exista un sentimiento apegado a las cosas materiales. Porque si alguien busca la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hará que se desapegue a todo lo terreno. ¿Ah? Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor. No lo estamos leyendo, lo estamos disertando, lo estamos leyendo con detenimiento, y dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón es de un mismo pensar, de un mismo criterio y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Ves? No lo estoy inventando, no lo estoy torciendo, ahí está. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cómo necesitamos hombres de Dios en este día que prediquen de acuerdo a las Escrituras, para que se derrame del cielo sobreabundante gracia? La resurrección, base, pilar y columna de la fe
cristiana. Sin resurrección no existiría el cristianismo, ¿saben? Si solamente Jesús fuera muerto en la cruz. Pero Jesús se levantó de los muertos. Y eso era lo que predicaban estos apóstoles. Y vaya, qué maravilla escuchar la verdad de estos hombres, porque ellos fueron testigos de esa resurrección. Y algunos de ellos vieron a Jesús lleno de gloria y majestad. Alabado sea el Señor. Entonces, como se derramaba esta gracia entre ellos, dice la Escritura, así que no había entre ellos ningún necesitado. Como decía la hermana Alicia, estar pendiente uno de los otros, suplir la necesidad de algún hermano, proveerle para alguna cosa que necesite. De repente usted no lo puede suplir todo, pero usted suple algo y otro hermano suple otra cosa y otro hermano suple otra cosa. Pero debe existir este espíritu entre nosotros, este corazón, esta alma entre nosotros, porque el verdadero siervo de Dios está enseñando las escrituras aquí en este libro. No anda buscando que le den, sino anda buscando más bien a quien darle. Ay, pero que yo no, de lo poco que tienes, andas buscando a quien darle, porque el Espíritu Santo es el que hace eso. ¿Sabe por qué la viuda la viuda que echó las dos blancas, puso allí dos blancas? Porque ella no estaba buscando que le dieran. Ella tenía dos blancas para dar y las dio. ¿Usted está entendiendo esto? El Espíritu Santo son los que hacen eso. Y por eso Dios exaltó a esa mujer. Porque aquella mujer, podemos decir por las Escrituras, que se desprendió de su pobreza y de lo que tenía y lo ofrendó. Entonces, esta mujer creía lo que decía las Escrituras. Esta mujer creía lo que decía las Escrituras. En ser obediente. Gloria a Dios. Entonces, pero eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, de manera que entre ellos no había ningún necesitado, dice, porque todos los que poseían heredades o casas, heredades eran terrenos, fincas, por decirle, casas, dice aquí, propiedades, las vendían y traían el precio de lo vendido. Aquí vamos a aprender otra cosita. Las vendían y traían el precio de lo vendido. Es decir, en su corazón dijeron, voy a vender una heredad. Suponga que esto es una casa. Esta casa costaba en aquel tiempo, no sé, no se me ocurre una cantidad, 500 denarios. Una casa que costaba 500 denarios. Y porque su corazón estaba movido para ofrendarla. Vean ustedes, su corazón estaba movido para ofrendarla. Y ellos entregaban eso íntegramente. No entregaban, la vendieron 500 denarios y agarraron 450 y entregaron 50 denarios. Aquí va, tome. ¿Sabe qué hacía esa gente? Lleno del Espíritu Santo. Vamos a volver a leer con detenimiento. Dice, las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Entiende eso? O sea, si costó 500, 500 entregaban, ¿sí o no? Traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto asombró
en el primer siglo a las gentes de la manera y la forma en que la gente creía. Esta gente sí creía. O sea, no era que decían, no, yo creo, no, yo sí creo. No, hermano, había un hecho que acompañaba ese creer. Sí, me estoy dando a entender. Había algo que testificaba en lo que tú decías creer espiritualmente, se testificaba en el plano terrenal de que eso era cierto. O sea, si ellos hubiesen podido tener más hubiesen dado. Gloria a Dios. Pero mire, por eso es que este versículo 35 dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Esa apostolitis que hay ahorita por allí en muchas iglesias, les encanta este versículo porque les encanta que vengan a traer a los pies de los apóstoles como si ellos fueran apóstoles de allá del primer siglo. Y entonces han hecho mercadería de la fe y ahora son gente muy rica, popular, aprovechándose de este asunto. Pero nosotros sabemos que hoy en día ese ministerio apostólico no existe. El último apóstol se llamó Pablo de Tarso. Gloria a Dios. Pero vean ustedes, entonces, lo ponían a los pies de los apóstoles ¿con qué fin? O sea, había un mover del Espíritu Santo tan tremendo dentro de la iglesia del primer siglo, que los que tenían mucho eran movidos a suplir las necesidades de aquellos que no tenían. Entonces se volvieron gente que pensaban en generosidades. ¿Se acuerdan? Que piensan en generosidades para que por generosidades fueran recordados. Aleluya. Acuérdate, Señor, de las misericordias que hice con la iglesia. Palabra de Dios. Y esta gente sabían que los apóstoles no eran uno de estos avariciosos de ahorita, que lo que quieren es carros, mansiones, jets, yates y vivir como superestrellas de Hollywood, sino que seguían siendo los mismos hombres humildes que Jesucristo había formado, que de ellos manaba el carácter de Cristo, la humildad, la mansedumbre, la paz, la santidad, y sin miedo ninguno, esta gente, un espíritu, un mover del Espíritu Santo, iban, ofrendaban íntegramente eso y lo ponían a los pies de los apóstoles. Gloria al Señor. Y dice, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Que unos necesitaban más y otros necesitaban más o menos y otros necesitaban menos. Entonces, según el que necesitaba más, a ese se le daba más, al que necesitaba más o menos, se le daba más o menos, y al que necesitaba mucho, pues se le daba mucho. Sentido de justicia de Dios. El sentido, el criterio de la justicia de Dios dentro de la iglesia. Aleluya. Y el ministerio de los apóstoles creció grandemente porque había gente que creía de verdad, ciertamente creía. No era que adoraba a Dios de labios. Ay, gloria a Dios, aleluya. Manifestaban su gratitud. Porque como decía la hermana Alicia que estaba orando, es que nadie tiene con qué pagarle a Dios, nadie. Nosotros, en realidad, bueno, el Señor nos manda a pedirle, pero en realidad no, la vida cristiana debe ser una vida de actitud, de gratitud hacia el Señor. Observe, hermano, es lo que hace el Espíritu Santo dentro de la iglesia de los que gozan de la vida eterna y que dentro de sí mora el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces,
Esa es la enseñanza que la iglesia tiene por siglos. ¿Por qué hemos perdido eso, hermano? ¿Por qué se ha endurecido el corazón? Eso cada quien lo revisará. ¿Por qué el corazón se ha endurecido y por qué se perdió estas cosas? Porque créame usted que lo que vamos a leer, mire lo que dice. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de la consolación, levita, o sea que era hebreo, era judío, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ese era Bernabé, el que viajó con el apóstol Pablo. Y vean ustedes, era un levita, dice aquí, que era un levita. Y este hombre creyó en el Señor Jesucristo. Y sabe, no reparaba en vender una heredad, porque probablemente tenía más, pero se desprendió de una. Y no fue que le dijo al apóstol Pedro y le dijo, bueno, Pedro, mira, aquí tienes esta heredad, pero necesito que acordemos ciertas cosas. Hermano, ¿sabe por qué? Porque a quien Dios le mueve el corazón, se desprende de eso y punto. Y se acabó. Y lo pone a los pies del siervo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Y sabe por qué debe ser así? Porque si suponte que Bernabé o alguno de tantas personas ahí que estaban vendiendo sus heredades, casas y la ponían a los pies del apóstol y le quedaba una cosita, si no se desprendía de ella, o sea, tome, aquí está, usted verá qué hace con eso. Si no se entrega así, la persona todavía prendada de aquel bien, entonces queda amarrado en su casa pensando, ¿y qué irán a hacer con eso? ¿Cómo se le irán a gastar? ¿Será que la van a comer? ¿Será que la van a repartir? Mire, hermano, esta gente que está aquí en las escrituras entregaba y se desprendía y punto. Así era como se hacía y así es como se hace hoy día correctamente. Ustedes verán más adelante en el capítulo 5 lo que pasó con alguien que hizo como yo le estoy diciendo. O sea, en su corazón no se desprendió completamente de lo que vendió y pasó algo sinceramente trágico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gratitud del pueblo de Dios es visible, hermano. Y la comunión con Dios es visible, se puede ver, es palpable, se puede testimoniar entre los demás. Cuando se ve que alguien se desprende de lo material, porque como somos seres terrenales, amamos las cosas terrenales. Pero cuando Dios pone a prueba, como puso a prueba a Bernabé y a otros que estaban allí, terrenales, mortales como tú y yo, y se desprendían de las cosas terrenas, probablemente de terrenos. ¿No ven ustedes allí que, por cierto, son como bienes inmuebles, cosas terrenales? Eran como desprendiéndose de su parte terrenal. La parte espiritual gobernaba sobre aquella gente. Aleluya. Y así fue cimentada la iglesia de Jesucristo desde el primer siglo para todos los tiempos, hermano. Ahí está enseñado, porque estas cosas se escribieron para enseñanza nuestra. Bendito el nombre del Señor.
Eso es lo que enseña la Escritura. Cuando nosotros leemos con atención, con detenimiento, aprendemos de estas cosas. Entonces la vendió y trajo el precio, dice. Trajo el precio, no trajo una porción del precio, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué dice el versículo 5? El capítulo 5. ¿Qué dice? Voy a leer un pedacito, creo que ya estamos terminando, ya se hizo tan rápido. Porque empezamos un poquito tarde, me voy a agarrar un poquito. Y dice así, capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, que no era aquel que le puso las manos al apóstol Pablo, no, era otro Ananías. Con Safira, su mujer, vendió una heredad. Mire, también vendieron una heredad, la vendieron. Y el versículo 2 dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. O sea, no era secreto para ella, ya sabía en cuánto se vendió. ¿Cuánto lo vendiste? En tanto. Ah, ok, lo vendiste en tanto, ok. Sí, pero a mí me parece que eso es como mucho para entregarlo allá, es mucha plata para esa gente. Vamos a sacar una parte, agarramos una parte para nosotros. ¿Y por qué sería eso, hermano? Porque mire, las multitudes que seguían a Jesucristo eran gente hambrienta, gente pobre, los desposeídos, los que nadie miraba, los descartados, los que eran lo vil y lo menospreciado, pero que Jesús los tomó en cuenta. ¿Quién en el Imperio Romano iba a tomar en cuenta a un leproso? ¿Quién en el Imperio Romano iba a tomar en cuenta a un huérfano, una viuda? Y Jesús, a una mujer, por cierto, solo por el hecho de ser mujer. Jesucristo los reivindicó a todos los pobres, a todos los necesitados. Y en este tiempo se está impulsando la iglesia, necesariamente debía existir este espíritu que está operando dentro de la iglesia para que la gente necesitada, no era el gobierno quien les suplía una casa, no era el gobierno que les suplía un terreno, no era el gobierno. Y entonces, por eso el cristianismo se convirtió, para que ustedes vean que el cristianismo no es el comunismo socialista ese que venden por ahí, porque dentro del cristianismo que opera y gobierna el Espíritu de Dios, es el que hace estas cosas. Entonces, al ver el imperio de Roma, que los pobres, los necesitados ya no necesitan de ellos, ya no necesitan enviarle, no dependen de un combo, no dependen de una bolsa de comida, no dependen de hacer una cola, de que el santo, el padre gobierno venga a hacerles a ellos y a darles. Ay, gloria a Dios, casi que dicen así. Sino que el mismo pueblo suple al pueblo de Dios. ¿Me entiende? No, porque el Espíritu Santo no anda haciendo trucos de magia. El Espíritu Santo mueve corazones para bendecir a otros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y ustedes ven en José, que era llamado Bernabé, que no había ningún espíritu ni de avaricia ni de tacañería, sino que se desprendió, fue y lo llevó. Pero ese no es el mismo espíritu que operaba en Ananías y Zafira. Zafira, su mujer, dice, Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio,
sabiendo que había tantos necesitados y probablemente era una persona muy bendecida, tenía mucho, tenía para dar, tenía para repartir, tenía para ofrendar, acorde a lo que Dios le había bendecido. Pero él dijo, no, sin embargo, es mucho. Y sustrajo del precio, y sabiéndolo su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, para que la gente dijera, oye, que Ananías sí es bueno, mira cómo trae aquí, gloria a Dios, ese es un hermano, qué pancito de horno es este hermanito, gloria a Dios, Señor te bendiga, hermano Ananías, amén, hermano. Pero Dios conoce los corazones. Dios está viendo lo que hay adentro del corazón. Dios conoce, hermano, la avaricia de la gente. El Señor no escribe en la Biblia nada por adornar. La Biblia dice, decíamos en la escuela dominical, eso está escrito hace 2000 años por el apóstol Pablo, cada primer domingo traiga y aparte algo según como el Señor lo haya prosperado. Según como el Señor lo haya prosperado, porque Él está viendo eso. Y está poniendo a prueba el corazón. Está probando el corazón de la iglesia. Y mira, y Zafira y Ananías, vamos a ver cómo salieron en este examen. Trajeron solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Hermano, ¿por qué hay que orar en la iglesia para reprender a Satanás que habla al oído de muchos Ananías? Por eso mismo, hermano, no hemos sido consumidos porque el Señor no cambia. Pero Dios hizo una muestrita. Ustedes saben que por ahí dice que para muestra basta un botón. Así de ofendido y así de desagrado siente Dios con aquello que a quienes Dios bendice de manera que pueden desprenderse, y no solo pueden, deben desprenderse, porque es lo que está enseñado en las Escrituras. Entonces dice aquí, Pedro, iluminado obviamente por el Espíritu Santo, le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Es satánico eso, satanismo puro. La avaricia y la tacañería es satanismo. Porque el Espíritu Santo dice claramente que es satanismo. Eso lo dice el Espíritu Santo, ¿sí o no? Porque este libro, que es Hechos de los Apóstoles, son hechos del Espíritu Santo usando a los apóstoles. El Espíritu Santo usa a Pedro y Pedro denuncia públicamente esto. Ay, Pedro, ¿cómo usted va a avergonzar al hermano Ananías si más bien está trayendo? Hay algunos aquí que ni traen. Él por lo menos de alguito trajo. No, ¿verdad que no? Eso no fue lo que pasó aquí. Sino que se sintió ofendido el Espíritu Santo porque había mentira en el corazón de Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti. Mire, ¿sabe lo que le dice Pedro? Era mejor que la vendiera, y si la necesitabas mucho, Ananías, cómetela. Reteniéndola te quedaba a ti, dice. A ti te quedaba. No te quedaba a ti, y vendida
no estaba en tu poder. O sea que todavía habiéndola vendido, hasta ahí Ananías no estaba mal. Ananías estuvo mal cuando dijo, ay, mira, Bernabé se anotó unos buenos puntos ahí, vendió una heredad y la trajo completica. Y bueno, y la gente yo veo que lo quiere mucho, yo también voy a hacer lo mismo, pero Cayetano me voy a agarrar una parte. No la llevó como Ananías. Entonces, no estaba en tu poder, entonces él decidió traer públicamente, tratando de robarle la gloria a Dios y que los ojos de la gente estuvieran posados en él. Y así no se ofrenda. Así no se ofrenda. Aleluya. Porque probablemente, aunque era una parte que traían a ni una parte, a lo mejor era bastante. A lo mejor era bastante, porque era una heredad que había vendido. Y él dijo, bueno, aquí me gano yo mis puntos y de repente me dan hasta un ministerio. Entonces, y no es así, porque el Señor no obra así. Y le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, ¿por qué lo aceptaste? O sea, Satanás te vendió una idea y tú dijiste, sí, me parece me parece buena idea. Eso es mucho, chicos, eso es mucho. Apartar no, eso es todavía es mucho. Agarra más, agarra más. Da esta partecita aquí. Ay, hermano. Porque Ananías, que decía que había creído, no sabía no sabía con qué Dios estaba tratando. Eso es lo que pasa. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Refiriéndose al Espíritu Santo, que es el que tomó de lo de Cristo. Dijo, porque Él tomará de lo mío y me glorificará a mí. ¿Sabe qué? Que el Espíritu Santo se dio cuenta que con eso que ellos estaban haciendo, no estaban glorificando a Dios, no estaban glorificando al Rey de Gloria. Y Jesucristo dijo, el Espíritu Santo tomará de lo mío y Él me glorificará a mí. Porque Jesucristo era el que veía el arca de las ofrendas. Pero ¿sabe quién quedó después de eso? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo está pendiente de eso. Porque de esa manera la iglesia... No estoy diciendo que exclusivamente de esa manera. Estoy diciendo que de esa manera también se glorifica a Dios o también se ofende a Dios. De esa manera o se glorifica a Dios o también se le ofende en su santidad. Aleluya. ¿Y sabe qué? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Aleluya. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Cayó fulminantemente muerto. ¿Qué dio a entender? ¿Por qué la gente se aterró? Porque Dios no anda jugando carrito y lo que ha dicho lo dijo en serio y es muy en serio. Es un llamado para la iglesia, amados hermanos. ¿Qué tan en serio se toma la iglesia de Jesucristo en esta iglesia y en todas partes del mundo? ¿Qué tan cuál es el corazón íntegro que se le está atrayendo al Señor? ¿Cuál es la integridad que tenemos, la santidad que tenemos al ofrendar? Porque usted cuando ofrenda está diciendo, glorifico a Jesús, su santo nombre, con mis ofrendas. Aleluya. Eso es lo que usted está haciendo, hermano. Pero la indiferencia, el desdén, entiéndase, el desprecio,
a ser indiferente a lo que Dios ha llamado como un deber cristiano. Ay, hermano. Jesús, si estuviera en medio nuestro con voz audible, porque Él lo está, pero con voz audible diría, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Estoy terminando, hermano. Voy a leerlos hasta el 11. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Mire, y esto está tan coordinado, hermano, con lo que se está enseñando, porque nadie puede llegar a pensar, y si así fuere, nosotros hemos reprendido los espíritus para que ninguna mente pueda llegar a ser seducida por un demonio. Pero si alguno dice, caramba, el hermano preparó esto. No, estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles y estamos en el capítulo 5. ¿Qué le parece? Estamos en el 4 que terminamos y en el 5. Vamos cronológicamente con lo que estamos estudiando el libro. Dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. No sabía que se había muerto y que habían enterrado ya al esposo. Tenía rato muerto y enterrado. Entonces Pedro le dijo, mira, la puso a prueba. ¿A cuántos Dios pone a prueba como a Zafira? Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ahí está la prueba. Y ella dijo, sí, en tanto. Nunca se menciona la cantidad. Solo se supo